Buenas tardes en España, buenos días en España, buenos días en América. Hoy vamos a continuar con los problemas de las normas, pero el día de hoy principalmente quiero dedicar a la forma física de ver el proceso de intercambio de energía, una fuente y una carga. La idea principal que yo tengo es poder identificar un equivalente energético de la carga. Es imposible, tenemos cargas supercomplejas. Tenemos cargas toma en cualquier edificio, simplemente toma en cualquier edificio, o mismo cualquier casa. O mismo posiblemente cientos de diferentes aparatos que están consumiendo electricidad al mismo tiempo. Y no podemos saber el modelo exacto de cada uno de ellos. Entonces, a partir de mediciones en las terminales de tensión y corriente, la idea, lo que voy a presentar hoy, es que sí es posible obtener un equivalente energético, o sea, donde los intercambios de energía que se dan mediante en la carga real se pueden modelar con un modelo más o menos físico. Hay modelo serie y hay modelo paralelo. Un poco vamos a decir lo de Friis contra Emmanuel contra Czarnecki. Voy a empezar con la parte crítica de la norma. Y un poco más adelante vamos a materia. Voy a dar muchos más detalles de todo esto que estoy diciendo. Bueno, la norma tiene. No voy a leer todo esto, ni chiste, pero lo quiero poner allí. Porque es evidente para cualquier persona que lea la norma que está lleno de nota 1, nota 2, nota 3. Todo lo tienen que explicar, porque simplemente, en mi opinión, pues no hay física. Entonces, como son puras matemáticas y falla de repente, entonces hay que poner explicación de la explicación para tratar, yo creo que de marear al lector, que diga, bueno, ha de estar bien si hay tantas notas. Y similar a los libros, se desarrolla la potencia instantánea con matemáticamente. Y tenemos el término que le llaman P, ¿verdad? Y el término el que le llaman Q. Y de eso, pues, se define todo el triángulo y todo. Pero como les había dicho en la clase anterior, el hecho de que uno diga que este término de aquí, esté asociado a P, es bastante arbitrario, ¿verdad? O sea, que esté asociado al consumo es bastante arbitrario. Inclusive si vemos nota 2, llaman algo que se llama the intrinsic power, ¿ok? ¿Qué cosa es el intrinsic power? La conclusión que yo tengo de todo esto es que obviamente tiene que explicar cuando no se ha utilizado la física para definir estas cantidades. Y por lo tanto fallan, o no, en algún momento fallan. Y como había dicho desde la primera sesión, el que falle no quiere decir que estamos en un completo desastre y caos en la industria. No, la energía funciona y fluye. Si me pongo a criticar esa norma y digo, bueno, esta norma funciona bien para un caso o una carga RL serie o funciona bien para una carga RL paralelo. Yo puedo tener cargas de una manera o de la otra y en realidad una carga normal tendría todas estas combinaciones, serie y paralelo. Y me pongo a ver qué es lo que hace la norma en forma correcta. Entonces, aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Tengo esta tensión que me da esta corriente.
el caso. Y ahora pongo un ejemplo de tal suerte que la corriente aquí y la corriente aquí son iguales. O sea, voy a comparar dos sistemas cuya tensión y corriente de entrada es la misma. O sea, es exactamente lo mismo. Calculé los elementos de tal manera que me den la misma tensión y corriente en serie y en paralelo. Y es muy fácil, simplemente tengo que buscar cualquier cosa que cumpla con 45 grados y no tengo que hacer ningún cálculo, ¿verdad? Si el ángulo es 45 grados, yo sé que la resistencia igual a la reactancia y listo, en un lado y lo mismo en el otro. Entonces, eso es lo que hice. Puse frecuencia de 50 Hz, un voltaje eficaz de 100 volts y una corriente eficaz de 2.82. Entonces, tomo en serie, este resistor vale 25, este inductor vale 25 ohms, o su reactancia vale 25 ohms, y entonces tengo una impedancia de 35 con un ángulo de 45 negativo, porque la corriente va retrasada. Para el paralelo, para hacer lo mismo, lo único que tengo que hacer es que pongo 50 ohms en el resistor y 50 ohms en el reactor, y me da lo mismo, me da la misma impedancia, y los dos circuitos tienen la misma potencia activa y reactiva de acuerdo con la norma. Pero si me pongo a ver, si tomo PA de la norma y PQ de la norma, y regreso a la anterior, ¿verdad? Regreso a la anterior. O sea, estoy tomando este PA y este PQ de la norma. Me da una función. Como veo yo en el gráfico de la derecha, esa función es correcta para el caso serie, pero es incorrecta para el caso paralelo. O sea, aquí tengo, lo voy a ver en la siguiente. O sea, la corriente serie y corriente paralelo de entrada es la misma, y es la misma corriente en serie para los dos, ¿verdad? Pero en paralelo tengo una corriente aquí y una corriente aquí que es diferente. Y ahora calculo el PA y el PQ de la norma. El PA es este punteado, el PQ es rojo punteado, y lo comparo contra, en el caso de la izquierda, el uso de la ley de Joule, RI cuadrada, ¿verdad? Y yo puedo ver que para el caso paralelo me da perfecto, ¿verdad? O sea, tengo que efectivamente la PA de la norma me da exactamente RI cuadrado, pero lo puedo ver que es temporalmente diferente, probablemente es la misma amplitud, pero no es en el tiempo, no es lo mismo. Entonces, esa potencia instantánea no la puedo aplicar para un circuito serie. Exactamente lo mismo pasa con la Q, y el paralelo me da bien, y el serie me da incorrecto. El serie me da incorrecto. Esto de una manera a mí me dice, no estamos viendo la información de la corriente en forma completa. Y yo concluyo, mi conclusión es que la definición estándar para potencia instantánea ni siquiera cumple en forma correcta con las ecuaciones de Maxwell, con el vector de Poynting, para un circuito tan sencillo como un RL. Sigo con la estándar, con la norma. La norma define la potencia activa de esta manera aquí, y tiene cualquier cantidad de definiciones para la potencia reactiva. De todas esas, la única que funciona físicamente es esta que está en rojo. Todas las demás las utilizan simplemente porque les coincide con el valor del caso estacionario, del caso senoidal. Yo no tengo ningún problema con la formulación de P
me parece físicamente correcta, pero la formulación para Q está forzada. ¿Por qué? Porque utilizan definiciones, no utilizan cálculos. Y mi pregunta es, ¿por qué no utilizamos en los procesos de energía de almacenamiento y desalmacenamiento para definir Q? La fórmula de la izquierda, la que está en rojo, es correcta, da el significado correcto, pero la que la norma pide que uses es esta, ¿verdad? Entonces, las dobles rayas significa usen esta. Cuando yo diría no, usemos la otra. Ok. Cuando llegamos a sistemas monofásicos no senoidales, la cosa se complica muchísimo más. O sea, empezamos a tener división, dividimos la tensión en aparente y armónicas. Dividimos la corriente igual, ¿verdad? La fundamental y sus armónicas. Entonces, así es como definimos la fundamental, así se definen las corrientes armónicas, que vienen directamente de un análisis de Fourier y, bueno, matemáticamente correcto. Pero de allí empiezan a buscarle los valores eficaces, empiezan a buscar los cuadrados y definir un montón de cosas. Entonces, vamos a decir que se quiera el producto. Potencia instantánea del tiempo, tensión instantánea por corriente instantánea. Y esto me va a dar, pues, una cantidad grande de productos cruzados, que al final la norma ya lo puso como la potencia no activa. O sea, toman la potencia activa como los productos de tensión y corriente que tengan la misma frecuencia en términos de Fourier. Y la razón es muy sencilla. Todo lo demás, cuando lo integremos todo lo demás con respecto al tiempo, o sea, cuando hagamos esta integral, y podría ser aquí P, no necesariamente PA de T, ¿verdad? Cuando hagamos esta integral, P de T, todo lo demás desaparece. Entonces, desde el punto de vista de Fourier, tiene sentido decir, bueno, esto debe de ser una potencia que no es activa, si es que a esta le llamo la activa. El problema es tratar de encontrar interpretación física a cosas que no existen. Pero bueno, esta es la norma. Y de allí sale la potencia reactiva fundamental. Simplemente tomo exclusivamente los términos de la primera armónica en la PQ, en esta. Y desde el punto de vista mío, esto es simplemente una invención que diría uno no sirve para nada, pero sí sirve. Resulta que esta Q1 tiene un valor en cuanto a la compensación. Voy a dar como unos 10 ejemplos en cuándo funciona y cuándo no funciona un poquito más adelante. Pero esta Q1 no puede uno simplemente decir la tiro a la basura como me gustaría tirarla. No he podido porque tiene un valor importante en el cálculo de compensadores. Ok, entonces, en conclusión, para sistemas monofásicos senoidales hay todas estas definiciones que no voy a discutir. Pero todas estas definiciones en ningún momento, para nada, utilizaron la física. No se utilizó la física del circuito para definir estas conclusiones, todas estas potencias. Desde mi punto de vista, casi todas no funcionan, no tienen ninguna aplicación útil. Sin embargo,
hay ciertos casos en el que el factor de potencia y esa famosa Q1 van a servir de algo. Nos vamos a lo que la norma propone para los sistemas trifásicos balanceados. Bueno, obviamente proponen la potencia activa como utilizan tres tipos de definiciones. Básicamente esta es la definición que nosotros llamaríamos 2 voltmetros más 3 amperímetros, ¿verdad? Es la definición de potencia. Si algunos, los viejos como yo, llevamos electrotecnia, muchos cursos de electrotecnia, y en alguno de ellos eran mediciones, y existen dos métodos para medir potencia, ¿verdad? El de 3 voltmetros, 3 amperímetros, y el de 2 voltmetros, 3 amperímetros. Y bueno, eso es lo que utilizan las definiciones. Llegamos a ecuaciones tan bonitas como esta, ¿verdad? 3 veces las tensiones si es balanceado, 3 veces la tensión y la corriente por el coseno del ángulo, o la raíz de 3 de línea a línea. Y bueno, tenemos una teoría de potencias sumamente preciosa, hermosa, igualita al triángulo de potencia monofásico que tuvimos antes. Y bueno, no hay discusión. O sea, esto funciona, y funciona bien, aunque no lo entendamos, o al menos yo no lo entienda. Ustedes, si lo entienden, en algún momento, por favor, explíquenmelo. Pero funciona. Hay, sin embargo, un problema que yo he encontrado, y es que de la potencia total, de la potencia en función del tiempo, que en el caso monofásico la pudimos descomponer de alguna manera entre potencia activa más una potencia reactiva, ya sea en forma física o en una forma matemática, ahora ha desaparecido. La potencia reactiva desaparece y nos quedamos únicamente con la potencia activa, y de hecho ni siquiera temporal, ¿verdad? Voy a poner unos ejemplos adelante. Para terminar con la norma, menciono, porque es importante para la norma, el uso de la potencia aparente y el factor de potencia, que ahí lo dicen qué es. Esto es copiado de la norma, ¿verdad? La potencia aparente es la cantidad de potencia que se podría suministrar a una carga o un conjunto de cargas sobre condiciones ideales. Y también se puede interpretar como el factor de potencia se puede interpretar como un factor de utilización entre lo que se transmite contra lo que se podría transmitir en condiciones ideales, mientras las pérdidas del sistema se mantengan constantes. Y estos dos conceptos, conjuntos o en forma independiente, se han utilizado y se claim. ¿Cómo se dice claim? Y se les da las virtudes de que pueden utilizarse o se utilizan para la determinación de la capacidad de aparatos eléctricos. Todas las máquinas se determinan basado en esto. De hecho, la determinación siempre la demos en voltamperes, que yo no creo que esté bien, ¿verdad? Pero porque estamos diciendo ya, vamos a suponer que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos compensando bien, y aceptamos cierta corriente fuera de fase. En mi humilde opinión, y lo voy a cubrir un poco más abajo, no sirve para eso. La potencia aparente definida, ni la monofásica ni la trifásica, sirven para esto. Tampoco sirven para la compensación de potencia reactiva. Sirven para ciertos casos, pero no para casos generales. Lo que sí encuentro valor es al factor de potencia, en particular el factor de potencia efectivo, porque cuando las cosas son no lineales y no balanceadas, ya no hay un solo factor de potencia, hay 3 factores de potencia. Pero hay uno que sí me gusta, que es el factor de potencia efectivo.
por lo cual también tengo que aceptar que la definición de potencia aparente efectiva tiene cierto valor. Bueno, vamos a analizar si es verdad que la potencia aparente sirve para lo que dicen. Tengo allí, vamos a ver si sirve para determinar la capacidad de un aparato. Vamos a decir, yo soy una persona que trabaja en transformadores y digo, vamos a agarrar un transformador de 300 MVA. Pero como dice 300 MVA, yo le voy a poner los 300 MVA en una sola fase. Es desbalanceado. Entonces, le pongo los 300 MVA en una fase. Este transformador se quema porque no importa realmente la cantidad de MVA que pasan. Lo que realmente importa es cuánto es la corriente eficaz al cuadrado, que es lo que va a producir el calor en ese transformador. Entonces, en mi opinión, no sirve. Ahora, si me dices, no, es que además de dar la capacidad de la máquina, le vamos a dar también límites en corriente eficaz por fase, pues no necesitamos los MVAs. Simplemente decimos, no puede haber más de tanta corriente eficaz. Que también la corriente eficaz puede venir de otras maneras y no va a producir las mismas pérdidas si tiene distorsiones que si no tiene distorsiones. Bueno, entonces, para mi gusto, no sirve para determinar la capacidad de los aparatos. ¿Sirve para determinar compensación? En mi opinión, tampoco sirve muy bien. Aquí tengo un ejemplo en el que simplemente la potencia, la teoría cae, pero a los suelos, según yo. Este es el ejemplo. La tensión es 100 volts eficaces seno de omega t, y la corriente es un rectificador de media onda, nada más existe en el semiciclo positivo, y tiene ese valor por el valor que utilicé de la resistencia, que no sé cuál sea, pero el que haya sido me da ese valor, o sea, 100 entre 35, lo que sea. De allí calculo S me da este valor, o sea, 3.5 kVA, y lo cual consume 2.5 kilowatts. Factor de potencia, 0.7. De allí, si utilizo las definiciones tradicionales, voy a encontrar una Q. ¿Qué podría ser la Q1 si quisieran? No es la Q1. Es una Q. Bueno, pues esta Q y esta S no hay manera de que puedan compensar nada. Como en el análisis de Fourier, la corriente obviamente da un componente de corriente directa y da una corriente que tiene omega 1 t sin ángulo. La fundamental de Fourier no da con ángulo para este caso. Entonces, no existe Q1 y por lo tanto, no hay manera de que ustedes compensen en forma reactiva este ejemplo. Voy a dar otros ejemplos en los que sí, pero en este no hay manera. La fundamental que coincide con la manera como a mí me gusta compensar, no puedo realmente compensar esta potencia reactiva. Ok. Yo pregunto, ¿por qué no nos vamos mejor por la física? Vamos a dejarnos de tantas matemáticas y tantas invenciones y metámonos a la física. Vamos a resolver los problemas utilizando física. Entonces, yo empiezo desde lo fundamental. Vamos a tener
de las ecuaciones de Maxwell, tener el vector de Poynting, la ecuación de balance de energía, que en este caso se ha derivado y es una ecuación de balance de potencia. Y decimos la potencia transferida, que esta es la manera normal de ver, es igual a la potencia consumida más la derivada del tiempo de la energía almacenada. Y la convierto en simbolitos para poder trabajar. La potencia consumida la llamo A. A viene realmente de Cohen, que es activa, potencia activa del tiempo. Y la otra la voy a llamar R. Creo que no le puse nombre, pero esta parte no le puse aquí, pero esta sería la R inductiva de T más la R capacitiva de T. Para sistemas senoidales bonitos, estas se suman, se compensan una con otra. Para sistemas con excitación no senoidal no sucede eso. Y bueno, ¿por qué no tomamos elemento por elemento? Y si varía en el tiempo o no el elemento, no nos importa. Utilizamos la ley de Joule para esto y utilizamos la ley de, no sabemos todavía darle un nombre. Estábamos viendo si era una ley energética, si la ley, ya no me acuerdo qué otros nombres se proponen, pero tenemos la energía que se almacena en cada uno de los inductores que tengamos, en cada uno de los capacitores que tengamos. Le damos la derivada con respecto al tiempo a eso y sumamos todo. Obviamente los operadores lineales suma y derivada se pueden intercambiar sin ningún problema. La derivada y la suma son distributivas. Y entonces esto sería para mí la única manera verdaderamente física. Y por físico me refiero a de acuerdo con la ley de conservación de la energía, de calcular esta potencia consumida y potencia almacenada. El problema, sin embargo, es que en general no conocemos los elementos. Como les dije, es complicado. Si mismo yo aquí en mi casa, en este particular momento tengo conectado el refrigerador, tengo conectado dos ordenadores, tengo conectado una cafetera, en fin, a lo mejor mi mujer está ahorita cocinando y cocino, nosotros tenemos la estufa eléctrica. Entonces, ¿quién sabe qué hay allí? ¿Verdad? Las lavadoras, bueno, tengo una lavadora, pero la mía tiene una variable frequency drive, un variador de velocidad de frecuencia. Entonces, pues no sabemos, ¿verdad? No podemos saber cuál es el inductor y el capacitor en general de cada una de esas cosas. Entonces tenemos un problema bastante serio. Por un lado, estoy completamente diciendo que lo que vea la norma midiendo nada más en terminales no lo hace bien. Y por otro lado, la solución que ofrezco es vámonos elemento por elemento, pues tenemos un problema muy serio. Afortunadamente, hemos nosotros podido derivar un circuito equivalente energético que me lleva directamente a calcular esta resistencia y a calcular esta inductancia y capacitancia para que pueda yo utilizar una manera física de calcular los procesos energéticos. Y eso va a ser la parte central de la plática de hoy. Entonces, como había dicho, necesitamos calcular un equivalente energético. Esa es la manera en la que nosotros, con mi equipo, que los voy a mencionar a todos un poco más adelante, hemos intentado hacer. Y tenemos dos opciones. Tenemos que calcular el equivalente serie. Ahora noten que todas estas cosas dependen del tiempo. Es un equivalente que depende del tiempo. De hecho, es calculado punto a punto. Y lo mismo, el equivalente paralelo. Yo voy a utilizar mucho más el paralelo que el serie, a pesar de que el serie funciona igualmente bien, porque yo pienso que en realidad las cargas se conectan en paralelo. Entonces, siempre tenemos dos terminales de tensión y de allí colgamos todo lo que sea.
Las cargas ahora son en paralelo. No es el caso todo el tiempo. Al principio, en 1900 y tantos, había circuitos series. No era tan fácil subir la tensión en corriente directa. Y entonces ponían todo en serie, ¿verdad? Con el problema de que se funde uno y se funde todo. Bueno, hemos aprendido y ahora todas las cargas se conectan en paralelo. Entonces, yo pienso, como escribo ahí, que las cargas son principalmente conectadas en paralelo y de esa manera me queda bien, quedan de alguna manera contentos el señor Czarnecki y el señor Emanuel, que sus modelos también funcionan en paralelo. Czarnecki hace sus CPC, sus corrientes físicas, componentes de corriente física, y Emanuel, pues que hace la norma, como vimos, para el caso paralelo funciona, no para el caso serie. Ok, lo único malo es que todos estos señores vieron a las cosas sin poner la mínima atención a la transferencia física de energía. Ok. Voy a empezar, y de hecho es lo único que iba a cubrir hoy, la cuestión senoidal periódica, pero voy a cubrir también la cuestión no senoidal. Y probablemente las técnicas, aunque yo no las he utilizado, pero no veo ninguna razón para las cuales no se puedan aplicar para funciones no periódicas, a pesar de que el sistema es bastante periódico. Tiene sus variacioncitas, pero es bastante periódico el sistema. Entonces, la primera parte de la discusión va a ser sistemas con excitación senoidal y excitación periódica. Entonces, todo el sistema tan complejo como sea, se puede volver un equivalente de Thevenin. Pues la misma idea es lo que me interesa a mí tener. En realidad, la carga es un conjunto de cargas. Es muchísimo más compleja la carga que la fuente. La fuente son básicamente generadores síncronos de agua, de vapor. Existe ahora la tendencia de poner renovables si queremos utilizar celdas fotovoltaicas, si queremos utilizar turbinas de viento, y España es un país que ha avanzado mucho en eso. Pero de todas maneras es un porcentaje tan pequeño de toda la energía que se consume en el mundo en este momento. Ojalá y se cambiara y ojalá y pudiéramos generar mucha más energía en forma renovable, pero se va a llevar sus años. Bueno, pero la carga es infinitamente más compleja. O sea, yo no digo que sea realmente infinita la complejidad, pero infinita desde el punto de vista de la capacidad de entendimiento de un humano. Nada más imagínense cuántos kilómetros y millas existen de red y cuántos millones de personas tienen electricidad y cuántos billones o trillones de aparatos hay. Entonces, aunque realmente no son infinito, es un número finito, desde el punto de vista analítico es como si fuera infinito. Entonces, tenemos una serie de cargas que son infinitamente complejas y las quiero representar únicamente por dos elementos. Son solamente dos elementos porque en el proceso de almacenamiento y desalmacenamiento de la inductancia y la capacitancia, cuando esto ha estado excitado en forma senoidal, coinciden en fase y entonces uno cancela el otro. Y al final de cuentas, no necesariamente la cancelación no es completa, como si fuera una resonancia, pero si tengo inductores, cancelan capacitores y viceversa. Realmente es al revés. Usamos capacitores para cancelar los inductores. Entonces, no necesito de tres elementos siempre y cuando la excitación sea senoidal. Y vamos a empezar con ese caso. Hay dos puntos de vista. ¿Queremos ver las cosas desde el punto de vista de la fuente o queremos verlos desde el punto de vista de la carga?
En mi opinión, todo lo que han hecho la mayoría de los investigadores es ver las cargas desde el punto de vista de la fuente. No se han metido a la carga y decir es que la carga es esto. Entonces se quedan con la fuente y entonces buscando voltaje y corriente y de repente no me interesa lo que pasa en la carga, es lo que para mí ha llevado a los problemas. Entonces, yo lo quiero ver desde el punto de vista de la carga, tratar de representar en forma energética la carga, no lo que ve la fuente. Ok. Vamos a empezar con un poco de los conceptos de Lissajous, y aquí sí me gustaría que me interrumpieran si algo no queda claro. Voy a tratar de explicarlo despacio, pero puede que no todo quede claro, y si algo se pierde en el camino, al final de cuentas van a ser puros garabatos lo que se ve. Entonces, por favor te pido, Francisco, si algo no queda bien clarito, interrumpe, porque yo necesito que esto para que al final entendamos que quede todo bien claro. Ok, Francisco, no hay problema. Muy bien. Tú checa también el chat en caso de que alguien por ahí se ponga. Bueno, por supuesto, sin problema. Voy a empezar con ejemplitos muy sencillos. Voy a empezar a construir la teoría. Todo esto está escrito en este artículo que reconozco que está mal escrito, no explica. Básicamente nos dedicamos a meterle conceptos y matemáticas y cosas. Damos un ejemplito, pero realmente quedó mal la explicación el artículo. Pero bueno, ahí voy. Tengo un ejemplo muy sencillo de un resistor, de una fuente senoidal que está alimentando un resistor de valor de 2 ohms y me lleva a 7.2 kilowatts. La corriente está perfectamente en fase con la tensión, y en forma auxiliar voy a calcular, le pongo aquí phi de t, phi, si es phi, en español es phi, sí, phi de t, o sea, en referencia al flujo, porque lo que hago es la integral de la tensión. Normalmente tiene unidades de Webers, que me hace pensar que es flujo, pero obviamente es un resistor y no hay flujo. Entonces, lo entiendo como un concepto, si ustedes quieren, matemático. Es la integral de la tensión nada más, pero como tiene unidades de flujo, también lo puedo llamar el flujo. Y grafico, en lugar de graficar con el tiempo, que el tiempo es el que, por eso digo aquí, vamos a quitar el tiempo del asunto, siempre haciendo funciones temporales, pero vamos a quitar el tiempo, porque el tiempo da complicaciones. Y si yo grafico estas dos funciones, la función de la tensión y la función del flujo, en el plano, en lugar de con el tiempo, resulta que tengo la famosa curva de Lissajous. Esa la conocemos todo el mundo. Conocemos mucho más la de abajo, la de corriente contra tensión. Pero lo interesante aquí es qué es lo que es el área encerrada en este elipse de Lissajous. Es exactamente la potencia. O sea, la energía, pongámonos, el área es la energía consumida, ni más ni menos. Y si la divido por el periodo, si empiezo, esto vamos a decir, está empezando con el coseno, que quiere decir, el seno está empezando en un lugar aquí. Aquí empieza y me voy punto por punto, por punto, por punto, hasta que llego al mismo lugar. Esto es lo que se hace con las curvas de Lissajous. Entonces, la
energía de allí, de la energía que está almacenada, la energía que se consume, se puede calcular con la integral de la corriente y el flujo. Vamos a decir, vamos a empezar aquí. Empiezo a integrar esta energía, ¿verdad? Y después desintegro esta energía. O, como dije mejor, empezamos aquí. Empiezo a consumir energía, después me la regresa, después la consumo y después me la... Perdón, esto es puro consumo. Con puras matemáticas sencillitas, utilizo la regla de la cadena y puedo ver que la derivada de este flujo, la derivada de este flujo es nada más que directamente la tensión, por lo tanto es obvio que esta es la energía consumida en ese resistor. Entonces, la integral siempre ha sido considerada el área y es muy, yo pienso que es bastante sencillo su interpretación. La interpretación del área cubierta por esta curva es la energía consumida. Aclaro de nuevo que el flujo representa la integral de voltaje, aunque tenga unidades de flujos, pero sabemos perfectamente que no hay flujo magnético en un resistor. Ahora tomo el inductor. Tomo el inductor, una carga inductiva que tengo la misma tensión, utilizo este valor de 5 milihenries del inductor, me lleva a esta corriente y ahora grafico. La corriente siempre la voy a poner como eje común. La corriente va a ser mi eje común para todo lo que haga. Y la grafico contra el voltaje. Y hago lo mismo, hago la integral de esta área y me da la energía almacenada. El área me da la energía almacenada. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué has tenido que elegir el flujo cuando tienes solo la resistencia? Parece que vas buscando una cuadratura y... Sí, sí. Y lo buscas un poco forzado, ¿no? ¿O cómo lo ves? Mira, antes de utilizar esto, hice muchas cosas con la potencia. O sea, déjame entrar. Este es un punto muy interesante que efectivamente requiere de una explicación. Mira. Nosotros sabemos que si tengo una tensión senoidal, la corriente de un resistor va a ser en fase perfectamente, ¿verdad? La corriente de un inductor, y corriente de un inductor que la voy a poner en morado, la corriente en un inductor va a tener que estar atrasada, ¿verdad? No sé si la puse atrasada, sí. Esta sería la corriente del inductor y esta sería la corriente del resistor y esta es la tensión. Entonces, nosotros vemos que para cada punto vas a tener una relación 1 a 1. O sea, si la tensión cambia un poco, la resistencia cambia un poco con el mismo porcentaje de variación. ¿Ok? Cuando veo con respecto a la corriente, ¿verdad? Ahora tengo que no necesariamente cubre, no tiene necesidad, aquí quedó la misma, pero si lo dibujo de una manera un poco diferente, no necesariamente tiene la misma variación. De hecho, hay un punto en donde si tomo este punto, la tensión empieza a bajar, pero la corriente sigue subiendo. Entonces, sabemos que existe un desfasamiento de 90 grados entre uno y el otro.
Entonces, se puede ver por los cambios de la corriente. Entonces, voy a tomar la corriente como base. En todo esto voy a tomar la corriente como base. No puedo yo ver si utilizo la corriente como base. Déjame ponerla aquí. Si utilizo la corriente como base y tengo, no esta. Utilizo la corriente como base. No me sale el azul. Utilizo la corriente como base. Si yo quiero utilizar la tensión o quiero calcular la tensión, me van a quedar colineales. No voy a tener nada. No voy a poder ver lo que está pasando, ¿verdad? Y si saco la curva de Lissajous de un resistor, me va a dar esto, ¿verdad? Esto es lo que me va a dar si saco la curva de Lissajous corriente-voltaje. No puedo ver el consumo de energía de esta. Sin embargo, lo que sí puedo ver es la inclinación. Este ángulo de aquí está relacionado a la resistencia, ¿verdad? De hecho, este ángulo es la resistencia. Entonces, eso lo puedo ver y eso lo voy a utilizar después para sacar el vector normal a esto, para que me dé el inverso. Creo que no te contesté. Bueno, no te preocupes porque comparto lo que haces buscando la cuadratura, porque sin esa cuadratura, lógicamente, la resistencia no puede darte nada. Pero bueno, sí, sigue adelante y luego podremos... Sí. El concepto es que la potencia te la da la integral de la corriente y el voltaje, ¿verdad? Si tú quieres, si tú quieres calcular esta, vas a tener para poder calcular esta potencia, puedes utilizar el voltaje, que viene siendo la derivada del flujo, ¿verdad? Y entonces, si tú vas a querer hacer una integral sobre en este medio, va a tener que ser esta integral la que te dé la potencia. Si integras voltaje contra corriente, te va a dar 0. O si integras corriente contra la derivada del voltaje, te va a dar 0. No te va a dar unidades de energía. Esto sí da unidades de potencia, ¿verdad? Esto, Francisco, ya te digo que coincido bastante porque justamente esto es Hilbert, es justamente la cuadratura que hace Hilbert, o sea que Bueno, me parece correcto. Si lo podemos ver de esta manera, está bien. Bueno, para el inductor, que sabemos que el inductor no consume energía, hacemos lo mismo. Y como pueden ver aquí está la fórmula de la norma. Si me voy n páginas hacia arriba, aquí está. Pasé. Aquí está. La norma sí la tiene. No es la que recomienda, pero ahí está. Una manera de calcular la potencia almacenada y desalmacenada, ahí está justamente. Haciendo la integral cerrada sobre plano o sobre esta elipse. Tomemos ahora qué es lo que pasa cuando el sistema, si el sistema es, si tiene si tiene inductancia y resistencia, los planos pueden seguir igual y uno va a dar el proceso de consumo y el otro va a dar el proceso de almacenamiento. Ahora, si tenemos una carga no lineal, en este caso, un switch, un interruptor que abre y cierra, en la manera como lo puse aquí, simplemente para causar problemas, no es porque no es porque esto tenga ningún valor práctico, este tipo de circuito, pero
Nada más para ver que cause problemas. Si vemos las curvas de Lissajous, la corriente brinca de 0. Vamos a poner la corriente roja, viene aquí, brinca de 0 a un valor. Entonces brinca de 0 a un valor. Y brinca aquí de 0 a un valor. De tal manera que no tengo un ciclo o una área verdadera. Entonces, simplemente no me está dando toda la información que necesito las curvas de Lissajous en 2D. Pero la curva de Lissajous en 3D sí me da mucho más información. Empiezo con la figurita de abajo. Si yo hago una proyección de esta línea, o más bien de todo lo azul sobre el plano de flujo igual a 0, ¿verdad? Si lo hago sobre el plano de flujo igual a 0, puedo tener para diferentes valores de resistencia diferentes curvas vistas desde el lado, vistas desde aquí, ¿verdad? Lo que yo puedo ver es una cosa así. ¿Ok? Esto obviamente es el valor de la resistencia. Entre más grande sea la resistencia, más bajo es, porque la corriente es menor. Entonces, para un valor de 10 ohms vale esto, para un valor de 2 ohms vale esta curva, vista desde este lado. Para 1 ohm vale esto, 45 grados. Para medio ohm vale esto. Quiere decir que yo puedo ver cuánto vale la resistencia según cómo cambie la pendiente de esta curva. Entonces, para un caso como este, donde en esencia, aquí estoy cambiando la resistencia. Estoy cambiando la resistencia de un valor de, creo que es 2 ohms o no, lo que sea. No, sí, 2 ohms. Está variando de 2 ohms para 0 menor o igual que omega t menor o igual que pi sobre 2 e infinito para todo lo demás, ¿verdad? Eso es lo que estoy variando. Estoy variando la resistencia en esta manera. Entonces, la resistencia varía de infinito, que en este plano me daría 0, ¿verdad? Me daría en el plano corriente tensión, me da 0 aquí, en infinito, y de repente cambia a 2. O sea, cambia de la línea punteada, en forma instantánea cambia a 2, que esto es lo que está representando con este brinco. Ok. Entonces, después no cambia, aunque la curva de Lissajous siga para acá, la proyección sigue siendo la misma. Entonces, lo que tengo es básicamente que se mueve en este plano y a un determinado tiempo cambia a este plano. Entonces, yo puedo ver el brinco, en el cambio de la resistencia y entonces puedo calcular una G. Me conviene más en G, porque en el circuito abierto, si tengo un valor de 0 resistencia y quiero dividir por la resistencia, me va a llevar a un infinito. Entonces, siempre conviene, por lo menos en el caso paralelo, conviene siempre utilizar G. Lo mismo, no utilizar L de T, sino gamma de T, inverso de la inductancia, que hasta el símbolo parece así un poco raro. Entonces, aquí está el proceso de identificación para el circuito que tenemos de un valor, una resistencia que varía. Entonces, como había dicho, para una resistencia tenemos esta curva de Lissajous y la pendiente sobre el plano de flujo, cuando flujo igual a 0, estoy proyectando todo esto en flujo igual a 0. Cuando hacemos eso,
vemos que directamente la conductancia equivalente es igual a la división de uno sobre el otro o la tangente del ángulo. Ahora, un plano, la dirección del plano siempre es definida por el vector normal, ¿verdad? El vector normal, que puede no necesariamente estar en el centro, puede estar donde sea, pero la dirección del plano la define el vector normal. El vector normal, afortunadamente, es la misma, tiene los mismos valores que la ecuación del plano, y esto es lo que voy a ver bueno, hasta un poco más adelante, entonces. Entonces, lo que a mí me está interesando es poder calcular un vector normal, ¿verdad? De coordenadas B, flujo, corriente, donde el flujo va a ser 0 para este caso, ¿verdad? El flujo estoy proyectando todo esto a flujo 0. Y calculo la G de esta manera, calculando el vector normal, y la magnitud de ese vector normal lo voy a hacer la corriente. Para un inductor... Francisco, en la transferencia anterior, el G no tendría que ser G por V, perdón, I partido G. ¿En dónde? ¿En cuál? En la ecuación de n sub g, donde tienes la tripleta, has puesto el primer elemento en menos g, a la derecha de la igualdad. Eso no debería ser... Es que el ángulo es negativo, mira. El ángulo es... ¿No hablas de... ¿No debería de ser qué? Digo que debería ser, puesto que es tensión, debería ser I partido G. Y tú has puesto menos G. Bueno, pongo menos G porque mira, el ángulo va para acá arriba. No, es un ángulo negativo, no es el ángulo, no es este ángulo. Este ángulo sí es positivo, pero el ángulo del plano es negativo. Sí, pero bueno, como estamos hablando de una tripleta que debe ser tensión, flujo y corriente, tú has puesto corriente I sub R, flujo 0, pero donde está menos G, entiendo que debería haber algo relacionado con la tensión, no simplemente la conductancia. Cambia de signo. No sé si me explico. Bueno, lo que yo quiero que este sea el vector de la conductancia. Sí, puede que tenga razón y que aquí vaya la B. Ahorita no lo veo, pero yo pongo ahí la G. Siempre he puesto ahí la G. Pero puede que sí, se me hace que está... No, está bien. Esto es lo que hacemos. Ah, vale, ya entiendo. Lo que haces, claro, pones menos G sub P porque quitas... Sí, creo que lo entiendo en la gráfica de la derecha, es donde mejor lo entiendo. Ajá. En la gráfica de la derecha es donde mejor lo entiendo. Sí. Vale, ok, sigue, correcto. Hacemos lo mismo para el inductor, ¿verdad? Lo proyectamos ahora sobre la tensión igual a 0. O sea, la tensión aquí va a ser 0. Lo vamos a proyectar en la tensión 0. Y de la misma manera, un cambio en inductancia se va a representar por un cambio en el ángulo. Y otra vez vuelvo a poner la magnitud de este vector va a ser la corriente. Entonces tengo, para tensión 0, para el flujo tengo el gamma, y para su magnitud tengo la corriente. Es exactamente lo mismo. Para el caso de 1 de miliohms, es la tangente en este caso me dio 200. Para un caso que tiene dos elementos paralelos, si te acuerdas que esto es paralelo, la corriente total pues es la suma. Entonces voy a sumar los dos componentes en forma directa y voy a sumar los vectores normales
con los dos componentes que están independientes y la suma de las corrientes. De tal manera que para cualquier plano de Lissajous de 3 dimensiones, esto es lo que escribo, ¿verdad? Tengo el vector que representa en forma, vamos a decir que es un circuito de elementos constantes que representa los valores, es este. Para calcular la G, tomo la división de este por este va a ser constante, la corriente va a ser la misma siempre, No es la corriente, de hecho, va a venir de un producto cruz donde lo que no hay es corriente aquí, lo que va a haber aquí es flujo y tensión. Y en cada uno de ellos, de estos otros, también lo que va a haber corriente y el otro, ¿verdad? Tengo que aceptar que esto no funciona con funciones continuas. Simplemente no funciona todo lo que voy a hacer enseguida. No funciona con corriente, con funciones continuas, sino que se tiene que aplicar únicamente para el mundo discreto. Pero vivimos ahora en un mundo digital. Nada se hace en forma discreta ya.